Muy buenas noches. Hoy es lunes 30 de junio del año 2025 y aquí estamos nuevamente con Ave Izaguirre. Fin del primer semestre, oficialmente ya es 30. Mañana comienza el mes 7, julio. Quería hoy dirigirme a un programa especial a los venezolanos. La semana pasada hablamos varias veces del tema y bueno, simplemente un momento, por favor. Disculpen, tuve una pequeña falla técnica que tuvo que ser arreglada. Bueno, volviendo al tema. La semana pasada hablamos varios temas, tuvimos una entrevista con un colega, un amigo venezolano aquí, y participamos con Eduardo en una entrevista que, bueno, dejó mucho que hablar. Nosotros venimos hablando, iniciamos otra vez los live, que este miércoles, aunque les voy a decir salimos mañana martes a las 7 de la noche con un programa que deberíamos haber tocado hoy el tema, pero hoy es exclusivamente para Venezuela. Pero no dejen de ver el de mañana porque vamos a actualizar lo del el gran proyecto económico que está ahorita en el Congreso, pero además una memorándum que tuvimos acceso al Departamento de Justicia a cargo de la señora Pam Bondi sobre quitarle la nacionalidad a personas naturalizadas. Importante ese programa, no se lo pierda mañana, por favor. Es muy importante a los que somos ciudadanos norteamericanos por naturalización. Aquí no se hace la distinción, como una vez expliqué, pero igual tiene sus implicaciones legales. Todos somos ciudadanos sin cédula extranjera, documento especial. Todos somos ciudadanos americanos, pero mañana hablaremos de eso. Hoy solo vamos a hablar de Venezuela. ¿Y por qué me referí la semana pasada? Porque se han logrado muchas cosas con esto que empezamos otra vez a retomarlo de Alternativa por Venezuela. Las informaciones que tenemos que hemos ido dando y que se corroboran al día de hoy con mayor profundidad la crisis interna del régimen y la misma crisis interna en la oposición. Por eso hoy vamos a tomar algunos puntos importantes para que ustedes entiendan hacia dónde vamos y al final les daremos una noticia muy importante. Primero, María Corina Machado. Hemos decidido, como lo hicimos el 28 de julio y en la víspera, en los meses de mayo y junio del año pasado, no seguir hablando de ella. En aquella época le dimos un espaldarazo porque teníamos la fe de que iba a hacerse algo. Lamentablemente ya sabemos dónde estamos hoy, pero a partir de hoy no vamos a hablar del tema. María Corina Machado tiene un auge en los medios, tiene obviamente muchísimos seguidores por su valentía y lo que ha hecho, pero también muchos detractores que han ido subiendo en base a la inacción de ella y de Mundo González Urrutia en cuanto a cobrar, como decimos en venezolano, las elecciones. En los últimos días ha habido un auge significativo en los medios de Norteamérica, por ejemplo Jorge Ramos y Fox, dos redes totalmente opuestas la han entrevistado, y Landó le dio un espaldarazo, no solo en el discurso que dio, sino después en un tuit que emitió a favor de María Corina Machado. Así que igual no se activa la situación, porque el principio donde ella recalca cada vez que puede que no quiere una intervención, es solo que hace, en mi criterio, es desactivar presión sobre el gobierno, que además de los problemas que vamos a ver hoy, si le agregas sería como la tapa del frasco, que abiertamente diga que este es un socio de Irán, como ha dicho, y que termine pidiendo su intervención para ser removido, sería un gran punto a favor del fin de este régimen, pero no lo hace y tendrá sus razones o no las tendrá, pero simplemente vamos a dejar que ella siga con su proyecto, con su andanza política. Dentro de 28 días se cumple un aniversario, vamos a ver qué nos trae, pero nosotros estamos claros, y esta decisión que tomamos es porque nosotros no vamos a trabajar con Venezuela, con la gente que está dentro de Venezuela. Primero, porque no puede hacer nada. Segundo, porque están andando de una manera distinta. Y tercero, pues nosotros somos miembros de la diáspora. 7 millones de venezolanos que estamos en exilio. Quizá ha bajado el número por tantos problemas de gente que se ha ido voluntariamente y ha sido deportada de este país, como es Estados Unidos, pero todavía sigue siendo un número importante de personas en la diáspora. Y nos vamos a dedicar solo a eso. Nuestro criterio, aunque en la diáspora también hay mucha división, nuestro criterio es no seguir ahondando en discusiones o diciendo quién es bueno o quién es malo, sino buscando y aportando soluciones a los problemas que vienen.
Así que, punto claro, no vamos a hablar ya de nadie, sino de lo que vamos a hacer, de lo que está ocurriendo y lo que en nuestros criterios está pasando. ¿Ok? Como les digo, hay mucha presión en todos los niveles que ha ido aumentando con esto del señor El Pollo Carvajal, el señor que fue militar, miembro de inteligencia, muy cercano al presidente Chávez, que conoce muy bien todo y sobre todo el movimiento del Cartel de los Soles, del cual fue parte y fue fundamental en materia de seguridad, sino que también ratifica lo que en una oportunidad dijo el capitán Leancy Salazar, ex jefe de seguridad de Diosdado Cabello. Pero en el caso del Pollo es importante porque después de una batalla ardua que dio durante muchos años en España, primero cuando fue agarrado en las islas frente a Venezuela, llevado a Venezuela, se transó con Europa, después en España pagó, se fugó, se escapó, lo agarraron, tuvo abogados como ex fiscales muy prominentes allá hasta que finalmente fue puesto el guante en Estados Unidos, y aquí estaba alargando porque él pensaba que podía lograr algunas cosas, pero no pudo. Hemos hablado mil veces de este caso, no lo vamos a tocar más a profundidad porque esto es un mero esbozo de lo que está sucediendo. El Pollo toma la decisión llamativamente luego de lo de Irán-Israel, no por la guerra en sí, que me imagino que ni se imaginaba cómo iba a terminar, sino por el hackeo que yo les mencioné que se hizo a las criptomonedas del gobierno de Irán por parte, eso lo dijimos en un programa hace 2 semanas, tampoco daremos el detalle. Y lo último que supe en el último balance que se ha dado es que no fueron $90 millones, sobrepasa considerablemente el doble de esa cifra que le hackearon y le quitaron a Israel. Muy afectado quedó el gobierno de Venezuela. Por cierto, Turquía también llevó lo suyo y por eso al inicio de la guerra hablaba tan fehacientemente de cómo iba a destruir a Israel y después terminaron dándole y sentándose el señor Erdogan al lado de Trump, porque el golpe fue noble. Porque no solo es lo que se supone que uno conoce a esta altura, sino todo lo que viene abajo, porque no solo es un frente que lava dinero, sino de dónde viene y dónde proviene, y eso es lo que está atacando hoy Estados Unidos, y podemos quizá verlo en lo que vamos a hablar. Lo más importante, como lo dije en ese programa donde hablé de esa otro frente de guerra, creo que fue hace 2 semanas, lo importante es cómo determinas de dónde viene el dinero y cómo circula. Eso es lo grande de lo que hicieron estos hackers que han estado atacando a Irán desde Israel, dimos el nombre y todo de la empresa, y que ha tenido un éxito brutal, pero que no es comparado al que tuvo actualmente. Entonces, ya pasando al punto importante, porque esto deriva, cripto es el futuro, y lo vamos a ver en agosto en Estados Unidos, y por eso el presidente está tomando algunas decisiones que hablaremos mañana, y esperando el Big Beautiful Bill, el triple B. Tenemos que el aspecto económico, como lo dijo una vez Napoleón, es la base de toda guerra. Y aquí nos vamos a ir de lleno a un punto en el cual podemos ver primero la gravedad de la situación y debilidad del gobierno de Nicolás Maduro y cómo desde adentro, con un ejemplo, se están moviendo para crear otro frente para dialogar ante potencias internacionales en el marco internacional fuera de Venezuela para una transición que, como dije la semana pasada, la misma María Corina Machado habla sobre esta transición y que todos los vectores están convergiendo en ella. Quiero aclarar algo antes que nada. Mucha gente todavía cree que el tiempo de ella va a ser en las elecciones que se van a dar dentro de 1 o 2 años. No sé qué decirle. Y se juega mucho a eso. Incluso hay gente en el alto gobierno de Estados Unidos, no en el presidente Trump, en su personal subalterno, que cree que ella debería guardarse para esas elecciones y para eso están trabajando. Por eso el programa de hoy, mi proyecto, es importante porque se está dando una transición donde no va a estar ella ni va a estar el gobierno de Maduro. Podrán estar representados, pero el interés de algunos países de Europa, incluso Rusia y Estados Unidos, es que sea una transición lo menos traumática y sin caos posible. Y ahí es donde yo quiero que participemos, no para hacer labor política, sino para que se nos escuche, y por eso incluso hablo de que los venezolanos en Venezuela no pueden aportar nada ahorita, sino los que estamos en la diáspora, que podemos viajar por el mundo y hacer presión en nuestros países. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la economía. Primer punto, las sanciones aplicadas
que ya venía el tira y encoge, incluso Grenell, el gobierno, Rodríguez, Jorge y Chevron, con todas las situaciones que se dieron, se estaba manteniendo un ingreso más o menos, no como en la época del señor Biden, pero terminó de colapsar después de todo este show de las guacamayas, de Schlottenberg, de Halliburton, de las declaraciones de Rubio, que es el principal puntal que tiene María Corina Machado en el gobierno, y hasta el momento al final de este ciclo semestral tenemos una caída aproximada proyectada del 37% en la caída del ingreso petrolero venezolano. Hasta hace 2 semanas era del 31%. Números estimados que llevan las calificadoras de riesgo y las compañías, incluso la misma OPEP, demuestran esto. El segundo gran fuente de ingreso de Venezuela eran las fuentes de ingresos no tradicionales, que voy a agregar un tercero, pero lo vamos a dejar para el final. Estas dos serían el oro, el cual ya se le dio un golpe al gobierno de Maduro porque el señor Imran Alif, el presidente de Guyana, informó con motivo de los actos que están teniendo allá con el cuerpo diplomático y principalmente con Estados Unidos, que es el que mantiene la protección de Guyana. No es un ejército pequeñito, es los intereses de Estados Unidos, y por eso hay parte de la flota de la Marina dando protección a ExxonMobil, que es la que lleva la explotación petrolera. Advirtió que no van a permitir y van a redoblar los esfuerzos para que no se trafique oro por Guyana, porque se han cerrado varias vías, entre ellas España. Recuérdense que Venezuela ha tenido muchos golpes a nivel primero de Rusia con la guerra, que Delcy viajó hasta que Putin le dijo: hasta que no termine la guerra no le reconocemos lo que han puesto aquí ni lo pueden tocar. Después le vino la situación de Siria, que cayó, donde Tarek El Aissami había mandado mucho dinero aprovechando su filiación política y hasta familiar. Después lo que ha sucedido con Irán, no solo la caída o el ataque o el hackeo a estas redes, sino también esa situación de que muchos de los repuestos y muchas inversiones estaban en Irán. Recuérdense que los supermercados en Venezuela son iraníes, los carros son iraníes, y ahora lo que faltaba era Turquía, que era donde se mandaba el oro, porque se trasegaba vía España. Ya todo el mundo sabe de eso. Por eso Delcy ha sido nombrada desde hace 5 años en los expedientes españoles, y más en el caso Coldo, y hoy se ha dado un golpe muy noble a esta delincuencia organizada extracontinental, cuando hoy el señor Cerdán ha sido puesto preso por orden del Tribunal Supremo de Justicia. España va camino, sin duda alguna, a un proceso en el cual deberían salir de esto, pero a nosotros no nos importa si salen o no. Lo cierto del caso es que ahora se le hace a Venezuela como si fuera Turquía, Irán o Siria, casi imposible recuperar ese dinero que llevó, esos lingotes y todas esas colocaciones, así sea en Dominicana, porque no pueden acercarse, ni los van a dejar acercarse la gente del gobierno de Pedro Sánchez. Recuerda que eso va a salpicar no solo al hermano, al fiscal general, al mismo Pedro Sánchez, sino a la esposa con los negocios en Dominicana, y que últimamente hasta se habla de que la reina Leticia invirtió en ese negocio. Así que la situación de España es grave, pero a los fines nuestros lo que nos interesa es que esto va a hacer que sea imposible que Delcy vuelva a viajar a ver cómo maneja ese dinero. Entonces, como ustedes están viendo, todas las fuentes del oro están cerradas afuera, y esas informaciones que ha recibido Estados Unidos afincan a que Guyana, con el apoyo de Estados Unidos, cierre la llave. Lo mismo va a pasar con Colombia, pero con Colombia no es oro sino con droga, y a ese punto vamos ahora. El segundo gran negocio de este gobierno, de este régimen, del de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, es la droga. Diosdado, como jefe de la seguridad interna de Venezuela, ha manejado a su placer el cartel de los soles, trabajando no solo con el cartel de los soles, sino intimidando en una guerra en el Catatumbo, con el apoyo de Hernández Lares y de Vladimir Padrino, a sus rivales, el cartel de la Guajira, el cartel creo que es el cartel del Golfo, si no me equivoco, de la costa,
con sus amigos de La Guajira, que eran los que le controgalaba a aquel personaje conocido como Cliver Alcalá Cordones, que hasta se casó con una de los jefes del cartel del Golfo. Lo cierto del caso es que se ha producido una ruptura y podemos ver que hasta Colombia acaba de anunciar, sale en la prensa en estos días, el aumento de funcionarios militares en la frontera para evitarse problemas con Estados Unidos. La debilidad de Petro hace de que las Fuerzas Armadas tomen decisiones que tiene que acatar, y en este caso se va a reforzar no solo el Catatumbo, sino toda la frontera con Venezuela. Como resultado, se le cierran las vías de salida a la droga que tiene que cumplir Diosdado Cabello y su cartel de los soles, y que ahora el pollo ha delatado y se tiene todo la logística, y por eso el día viernes cerca de Cabo Rojo en San Juan, el FBI con la Guardia Costera de Puerto Rico, asignada a Puerto Rico, hizo la interdicción o la incautación de 550 kilos de cocaína con un alto grado de pureza, lo que le da al señor Diosdado Cabello un golpe bastante fuerte y más al gobierno de Venezuela. Y por último vamos al tercer punto. Voy a ser breve porque de todos estos temas hemos hablado, y es el aspecto interno del manejo del lavado de dinero. Todos saben que Venezuela se ha visto confinada a manejar el dinero en varios países por la persecución desde aquel nombramiento en Andorra de un contador del gobierno de Estados Unidos, y se le limitó mucho, y ahora con todo el panorama previo que dije de guerras y situaciones, no tienen vía de salida, así que tienen que dentro del país manejar el dinero y tratar de invertir en cripto. Me acuerdo incluso que Diosdado Cabello hizo un programa hace 4 años sobre el FBI aquí en Texas, la división de Texas encargada del seguimiento. Incluso varios exfuncionarios de la PTJ suministraron videos, ubicación y hasta describieron vehículos de la granja, así se le llama, donde hacen crecer las criptomonedas en Bellomonte. En esa época estaba Biden, el funcionario fue destituido y ya sabemos a dónde, no llegó a nada. Después de eso, el que fuera su delfín y que lo traicionó, Tarek El Aissami, junto con Hugo Cabeza, por cierto, trujillano igual que Rodrigo Cabeza, ministro, hoy preso, después hablaremos las conexiones y los motivos de esto, otro trujillano preso, por cierto, se robó el dinero y hasta el momento nunca le hicieron nada, porque usted sabe que eso tiene una clave, una encriptación, pero si usted lo hace de una manera privada no tiene problema, pero si lo hace a través del gobierno y es como un método de garantía para que usted no se lo robe, y eso aprendieron los maduristas, vienen situaciones como las que van a narrar ahora. Esto crea un problema en el cual, recuérdense que Rodrigo Cabeza, por cierto, fue destituido, para que entiendan cómo es la cosa, como ministro de Finanzas. Con Chávez tuvo un gran poder, igual que la negra Antonia y la señora Osorio. La misma negra Antonia que hoy vive en Estados Unidos, ha sido reclamada por su hija para que sea ciudadana o residente, la misma que tiene de alter ego o de gran amigo o de jefe de campaña a Juan Barreto, que también, como lo dije en el programa de la semana pasada, está preso igual que Rodríguez Cabeza. Ven la conexión, chavistas de origen, porque el señor Rodrigo Cabeza fue expulsado del gobierno en el 2015 en aquella depuración, igual que la negra Antonia, fue expulsado, y desde esa época incluso terminó apoyando a María Corina Machado y aportando dinero a su campaña. Bueno, volviendo al punto, y un ejemplo me lo dio y me lo puso muy claro, porque yo no lo tenía, una persona que me mandó información de Venezuela, y lo que queda claro del manejo y del cómo se están cambiando estos chavistas de origen a un movimiento contra Maduro es el caso de la empresa BNET. Esta empresa derivada de lo que el gobierno intentó hacer a través de sus presidentes de CanTV, como fueron Manuel Fernández y el mayor general Aldana, ambos expresidentes de CanTV, que le quitaron a Conatel lo que era el manejo y el transporte de los datos en Venezuela, no solo para los fines de fraudes electorales, sino de lavar dinero. Trataron de crear esta empresa, no lo lograron, que era la dedicada a la fibra óptica. Los dos expresidentes de la CanTV se dedicaron a esto, y al final, ya que la CanTV ni existía, como Conatel era un parapeto y CanTV terminó siéndolo, Binet era la encargada de hacer todo esto. De hecho, eran los que presionaron para que se migrara a FinTech.
De hecho, la presión fue a todos los niveles. La banca privada está sometida a una presión para que este sea el sistema único y universal para no solo lavar dinero, sino tener el control absoluto. Entonces, la cripto en dólares, USDT, como se le denomina, fueron empujados a hacerla, y estos señores, a través de esta encriptación, tenían el acceso a los códigos y el manejo de las criptomonedas del gobierno. Y parece que se equivocaron porque se bailaron unos realitos de Jorge y Delcy Rodríguez, que fueron los que se molestaron, advirtieron a Maduro de lo que está ocurriendo, y empezó una investigación de la Dirección contra Inteligencia Militar, llevando al señor Aldana preso, pero él, como siempre, tiene los códigos y no le han hecho más nada. Pero la presión existe, la presión con la banca privada es grande para que migren completamente a este sistema, porque ya los públicos estaban y por eso le bailaron los reales a los Rodríguez. Así que vamos a ver, el objetivo era el lavado diario. Y esto nos lleva a una situación que termina explotando cuando hace mes y medio el señor Diosdado Cabello anunció lo del dólar paralelo, y vimos cómo se cerró todo, porque era la culpa de esto, pero era el manejo exclusivo de ese lavado de dinero, de ese efectivo y de esa encriptación por parte de Diosdado Cabello, su gente, principalmente su hermano. Así que desde el día de la intervención, que era para evitar la subida del dólar, hemos pasado un dólar a 95,000. Banco Central de Venezuela, no voy a hablar de del paralelo, de 95,000 tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Hoy 30 de junio está en 108,184 bolívares por dólar, y el euro está a 127,480. Como ustedes verán, ha tenido una alza brutal del 13,000 bolívares, solamente porque necesitan rendir ese dinero para hacer las granjas, convertirlo y lavarlo. Es un sistema complicado que no voy a hablar acá. Pero para que vean que los números duros los obligan a hacer esto, lo de la droga, el oro y ahora lo de las criptomonedas, los números duros tenemos que hoy el petróleo WTI cerró a 64.15, sigue cayendo, el Brent 66,17, con lo cual aunque Venezuela tuviese el ingreso, no puede hacer nada. Por el lado contrario, después que el señor Ali de Guyana dijera esto el fin de semana, el oro está en 3.298 al inicio de la jornada y cierra en 3.315, es decir, un alza del 0,23%, 7.60 por día, lo que es bastante significativo. Negocios que se están perdiendo y que están presionando. No hay petróleo, no hay oro, la droga está vigilada y todas las rutas selladas. Ahora con pollo que canta y desmorona el cartel de los soles, que se va a pelear ahora con el cartel del Golfo, ya es previsible lo que va a suceder. Esto termina por hundir a este gobierno, pero todo depende de la gente que lo sostiene, y en este caso son las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas en las cuales todavía comen a través del cartel de los soles. Tenemos por cierto, hoy salió un enfoque de la macroeconomía, en el cual tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto, por aquí lo anoté. Mucha gente habla de lo grande que está trabajando el gobierno, pero un Producto Interno Bruto que creció 9,23% en el primer trimestre, es decir, hasta el mes de marzo. Ese crecimiento, el 9,23%, es por el movimiento de este dinero antes de intervenir en el mercado paralelo. Como ustedes entenderán, esto ahora quedó reducido o aumentado porque el manejo de los bancos, recuerden que la banca venezolana es el principal cómplice de este régimen, una banca que no presta, una banca que lava dinero, una banca que se presta para hacer a nivel internacional esto de la cripto, y que al final están cediendo con el fintech, porque hay bancos como el Provincial que ya están reclutando gente para hacer esta plataforma y migrar, porque es la única manera no solo de proteger el dinero, invertir y ganar, porque no hay otra, no hay préstamos, ni siquiera hipotecario, sino además ganarse la gracia al gobierno. ¿Qué sucede? Que, como les digo, los militares están en una situación en la cual, si le sumamos la situación externa, tenemos que no hay piezas de repuesto para los aviones, como lo dije en un programa. Solo Caracas está con cobertura plena antiaérea. En estos días, por cierto, con lo que pasó en Israel, se movieron a Margarita, Nueva Esparta, la isla de los musulmanes, unos sistemas, ahí tengo el video, si mañana les voy a subir varias cosas en
Instagram para que lo vean, o hago un short, seguro lo van a bloquear de monetización, donde vemos, y lo pueden ver todos los que viven allá, los radares móviles con camiones rusos en la pista aérea del aeropuerto Santiago Mariño, que creo que le cambiaron el nombre. Lo cierto del caso es que el parque aéreo, aparte que ya están 40 aeronaves a nivel nacional, se está cayendo todo. Ya vimos lo que pasó en Mérida. Las vialidades, los puentes, todo se cae, y además no hay cómo llevar ayuda porque no hay. Todo el dinero se está haciendo en una centrífuga porque estos tipos están asustados. Vienen momentos difíciles como es julio de los ascensos, después viene diciembre y no hay para darle a todo el mundo, ni siquiera los CLAP. Pero lo más importante es comprarse los milicos, con un problema grave adicional: la enfermedad del general Padrino López, el cáncer de próstata y la metástasis, casi ya en una fase, ya yo no creo que ni 4, debe ser 5, está comprometido sus riñones, como lo dije en el programa, y me imagino que no termina julio sin que haya un cambio en el Ministerio de la Defensa. ¿Quién vendrá? No sé, pero son ya varias promociones que han ido aguantando, varias promociones que están deseosas no de servir a la patria, sino de robar y hacerse dinero para sacarlo afuera. No sé cómo lo van a hacer, pero lo más seguro es que hay muchas promociones de generales de un sol, generales normales, brigadas, no sé si se sigue llamando así, porque en Venezuela todo cambia todos los días, que están deseosos de salir de este régimen. Y por eso la invocación al chavismo, por eso gente como Cabeza, como Juan Barreto, como aquel general que les nombré la semana pasada, están presos porque se están moviendo. Y se están moviendo con una oposición no típica. Y se está moviendo con un sistema europeo a través de algunas redes que no puedo decir, para lograr una otra falsa mesa de diálogo, otra vez fuera de Venezuela, ya no en Noruega. No solo se quemaron, sino tienen sus problemas graves en el reino de Noruega, en este país. Eso no es mejor hablarlo ahorita porque no tiene nada que ver, parece un chisme de gossip, de farándula, pero se está buscando otro país, que es lo que les he mencionado. En esa búsqueda de contacto, estos dos polos tienen la bendición de varios países. Estados Unidos, un sector que no es el de Marco Rubio. Ya quedó claro que hay un sector que es Marco Rubio y otro que podríamos decir que no es Grenell, pero es otro sector que está moviéndose de forma distinta con Venezuela. Hasta esta altura el presidente es práctico, el presidente se está moviendo. Ya vieron que logró la paz Ruanda, República Democrática del Congo, se detuvo con los ayatolás, con todo, y que el ayatolá decano de todos estos sucios asesinos libró una orden de fatua contra el presidente Trump y Benjamin Netanyahu ayer. Ya se está hablando de la sucesión oficial en Teherán, y el presidente lo que está buscando es estabilidad con su bill económico, que debería salir el miércoles y firmarlo el viernes, para poder hacer el cambio financiero. Ya hoy lo mencioné en un programa de Chile, Italia y Alemania, que son el segundo y tercer país con reservas de oro más grande del mundo, con el 70% en Estados Unidos. Están viendo ver cómo lo sacan, porque ya se está conociendo a nivel internacional los planes de Donald Trump de cambiar el sistema financiero. Olvídense del oro y lo que viene es la criptomoneda. Por eso es este seguimiento a la situación de Venezuela y el caos que se está causando. Conclusión, para ya no seguir hablando, pues vamos a llegar a los 30 minutos. Vamos ineludiblemente a un diálogo fuera de Venezuela con dos lados de este gobierno genocida y de esta oposición complaciente, que no son los que tenemos habituales o conocemos, que van yéndose decantando, y en esta crisis económica se van a dar sorpresa, porque obviamente de lado y lado van a ceder, pero más que van a ceder no hacia un diálogo de paz, es en protagonismo y nombrando nuevos líderes en ambos sitios. Esto se va a dar afuera, que ya les dije, con el beneplácito se va a dar en Europa, y yo les estoy adelantando lo que viene. ¿Cuál es mi objetivo? Los que estamos en la diáspora, por los que están en Venezuela, no pueden hacer nada, sino simplemente otra vez ser mirones de palo. Los que estamos afuera podemos marcar la diferencia, porque podemos reunirnos y consolidar una presencia seria de venezolanos en el exilio. Y así hacer presión
en esos lugares donde se van a dar las conversaciones con los países que van a ser interlocutores, en los cuales nosotros, como lo he dicho siempre a lo largo de los 5 años, y fue mi tesis de grado, no en un cursito, como dice por ahí en Georgetown, sino en una maestría de 3 años y medio en George Washington University. Manejo de crisis, gobernanza política. El objetivo es estar preparados para ese momento y ser parte activa. Y obviamente, al final se va a imponer, porque son intereses de estos países, no de Venezuela, una transición al mantra de estilo Guaidó, al final del camino, para que ustedes vean cómo son las cosas, de gobierno de transición, elecciones libres, etcétera, etcétera. Incluso la salida de un gobierno de Nicolás Maduro, no sé cómo quedará, Dios dado que cada día está peor, pero lo cierto del caso es que se va a dar esa situación y quizás dentro de 1 o 2 años tengamos elecciones donde participarán varios personajes, entre ellos María Corina Machado, quizás Leopoldo López, no sé, ni me interesa. Mi idea es generar un cambio para que Venezuela salga del hueco donde está. Porque es imposible, porque cada día hay más gente con más hambre. Estos tipos se siguen llenando de dinero, la oposición y el gobierno. Y lo peor que puede pasar es que ahora haya un diálogo donde no haya ningún venezolano representado, sino esta gente nueva que aparece en la palestra y que con la bendición de varios países y por supuesto el Vaticano van a lograr algo en los cuales los venezolanos quizás no estén de acuerdo. Mi objetivo es ese. Hay informaciones que no puedo dar por aquí y que estoy dispuesto a dar a las personas que quieran participar, como ya ha sucedido. Este diálogo es uno más serio, más preciso, más el porqué, la fase, el camino y hacia dónde vamos para las personas que están ya colaborando. Y les puedo decir que el lunes 14 de julio estaremos en la ciudad de Houston, 2 días rápido. Hemos conseguido que los patrocinantes, no tengo autorización de darle las gracias ni en su nombre, pero nos pagaron pasaje, hospedaje, comida y transporte. Y nos reuniremos con varios venezolanos. Y aquí les estoy diciendo a los que quieran, el miércoles vamos a tener un en vivo, como vamos a tenerlo ahora siempre. Y voy a dar los detalles de dónde vamos a estar y dónde va a ser a los que quieran acercarse a escuchar y participar. Y por supuesto colaborar. Porque esta es el kick-off, esta es la patada de inicio a una prolongada situación de juego político en el cual debemos participar, y vamos a empezar por Houston porque lo logramos. De aquí tenemos 2 ciudades más y esperamos en el mes de agosto o septiembre poder cruzar el charco, porque creo que antes de que termine el mes de septiembre ya va a haber algo más concreto sobre este diálogo de transición en Venezuela, y aquí los estoy preparando. Simplemente los estoy adelantando, o nos estamos adelantando, para que no los agarre septiembre y empecemos, ¡ay, vamos a hacer algo! No, ya estaba Abelardo Izaguirre preparado, y tenemos un grupo en Houston, en la otra ciudad en Estados Unidos, coordinados en conocimiento de lo que se está haciendo, y después vamos a tener a la gente en Italia, Inglaterra, España, Alemania, y así poder hacer algo cohesionado en una diáspora que tiene el poder de presionar, porque tenemos la legitimidad y el ánimo de sacar a Venezuela adelante, porque ya hemos visto que ni uno ni otro han cumplido y ya se agotó el tiempo y el camino. El mundo está andando hacia un nuevo amanecer. Todos los países lo quieren, pero lo más importante es que Donald Trump lo busca. Donald Trump llegó a un acuerdo con el de Siria después de que era buscado por el FBI y tenía una recompensa. Dejó a los ayatolás, llegó a un acuerdo entre Ruanda y la República Democrática del Congo, y sigue presionando al señor Putin. Y no hablemos de China, que llegó a un acuerdo comercial, e incluso van a hablar de la compra de TikTok. Ya hoy Canadá se echó para atrás con las tarifas. Le van a empezar a mandar cartas a cada país informándole de sus tarifas, y así está marchando, porque él necesita a mediados de final de año tener ya montado el sistema en el cual Estados Unidos sacuda este fardo que tiene con el débito, con este bill de 3.3 trillones, que sí va a destruir a Estados Unidos en el futuro, a menos que haya un cambio financiero, como pasó con los tulipanes en Holanda, o con el oro y el patrón plata cuando los chinos se equivocaron. Vamos hacia eso, estoy convencido de eso, y el presidente por eso necesita paz, porque si un mundo es con paz, tranquilo, pueden lograrse cambios que son necesarios para Estados Unidos, no es para el mundo. No sigan pensando que, no, es que por el mundo, no.
para Estados Unidos, porque al convertir este nuevo sistema, el líder va a ser Estados Unidos, porque China y Rusia no tienen criptomoneda y Europa le tiene pánico. Así que el país líder del mundo va a ser Estados Unidos, y por eso marcará la transición hacia un nuevo sistema y una nueva deuda que bajará ostensiblemente. Ese es el plan final. Y es el plan al cual tenemos que estar preparados. Y por eso estamos en la era de oro para Venezuela. Como dice María Corina, para que se sientan bien los María Corina lovers, estamos confluyendo vectores y hay que actuar. Si no es ahorita, no sé cuándo va a ser. Porque pase lo que pase, el presidente Trump le quedan 3 años y 6 meses de gobierno. Así que ustedes deciden si nos montamos en el tren, o yo simplemente lo que hago es volver a mi modo de vida en un país que está mejorando. Tenemos la gasolina más barata en 4 años y se está reactivando muchas cosas. Todavía tenemos problemas, pero ya Estados Unidos deja de ser noticia, salvo unas cosas que afectan a los inmigrantes y de las cuales hablaremos mañana en un especial. Pero creo que llegó la hora y ya les dije, empezamos, lo logramos, y el 14 de julio estamos 3 días en Houston para iniciar este proceso. ¿Quieren participar? Aquí estamos a su orden. Disculpen lo largo, pero era necesario dar un esbozo generalizado para que los que quieran, por ejemplo, mira, véngase a tal ciudad, tenemos la logística, tenemos esto, lo esperamos en tal ciudad o en tal país, estamos abiertos y vamos a filmar lo que vamos a hacer, lo que podamos, porque hay una parte que es la confidencialidad. El manejo de esa información que tengo solo será estricta para un grupo que quiera aportar económicamente, porque ahí sí vale la pena arriesgar lo que sabemos para lograr la meta. Si no, simplemente lo dejamos y queda como un chisme o que yo dije algo, así que es mejor no decirlo, porque podría echar para atrás algunos movimientos de otras personas. Simplemente yo lo estoy haciendo porque creo que el venezolano común necesita representación en el proceso que viene. Bueno, sin más a qué referirme, espero que disfruten de este programa. El miércoles podemos hablar un poco más sin entrar en detalle, pero decirle cómo van las cosas. Y recuerden, 14 de julio en Houston, inicio de la gira de la transición. Ya les tengo un nombre a esto y lo voy a poner ahorita en el programa. Y ese es el proceso que vamos a iniciar. Y este es el primer capítulo de todos los lunes, que solo vamos a hablar de ahora en adelante de Venezuela, porque como verán, Estados Unidos está marchando, salvo algún programa especial donde expliquemos esto mañana sobre la revocación de la ciudadanía que está planeando el gobierno actualmente. Dios nos bendiga a todos. Salmo 91, hoy más que nunca, nada que temer y mucho en que creer, porque Dios está con nosotros y al final los buenos somos más. Que tengan muy buenas noches.